dio respaldo al presidente de la República cuando dijo que el señor expresidente Duque es el terrorista. Fueron subversivos, fueron guerrilleros, fueron criminales, tuvieron una organización terrorista. Aquí la claridad es que ustedes ni dejan gobernar, ni dejan hacer, ni rajan, ni prestan el hacha. Hablando del presidente que fue en el M19. Entonces no generalice, senador, porque no todos estamos en el mismo, no todos estamos en la misma condición. Cuando está diciendo que voten una proposición y al mismo tiempo le dice a todos abiertamente que se salgan. Hemos ido a hablar con el presidente a decirle estamos dispuestos a apoyar unas cosas, pero recapaciten otras. Vámonos con los personajes, los debates que hoy prenden y encienden todas las sensaciones y todas las susceptibilidades en Colombia, otra vez por cuenta del presidente de la República, Gustavo Petro, y una pregunta muy sencilla. ¿Puede el presidente de la República gobernar por decreto, sí o no? Sí, pues esa es la polémica de hoy que nos trae a dos personajes, por supuesto, en debate, porque esto ha generado mucha controversia. Este mensaje lo dio el presidente Gustavo Petro, dando a entender que tienen que mirar cómo hacen para implementar el cambio. Entonces, las reformas, algunas están empantanadas en el Congreso de la República. Él mismo hace referencia a que le han tumbado varios decretos en la Corte Constitucional, pero ¿qué fue exactamente lo que quiso decir el mandatario? Se abre la puerta para que entonces empiece a implementar estas reformas vía decreto. Algunos hablan de una constituyente vía decreto. Bueno, ya les vamos a contar qué piensan los invitados, pero recordemos lo que dijo el jefe de Estado. No vamos contra la Constitución, como dicen algunos, al contrario, queremos aplicar de manera inmediata la Constitución de Colombia. Así que si la mayoría del Congreso no quiere, la Constitución sí quiere, y el gobierno sí quiere, y el pueblo de Colombia sí quiere. Y vamos a proceder haciendo quizás vericuetos, tumban decretos por aquí, tumban decretos por allá, pero el proceso de cambio es imparable. ¿Qué fue lo que quiso decir el presidente Petro? Saluda hasta ahora a un personaje en Sigue la W, senador Miguel Uribe del Centro Democrático. Buenas tardes, ¿y cuál es su interpretación? Hola Andrea, un saludo especial a usted, a Lucas, Paola, a todo el equipo. Muchísimas gracias por la invitación. Mire, lo primero que tendría que decir es que estamos en un Estado de Derecho, es decir, en una democracia donde hay una serie de instituciones y los colombianos hemos escogido organizarnos bajo una arquitectura donde hay tres ramas de poder público, donde hay contrapesos y contrapesos, y finalmente eso es lo que de alguna manera garantiza que se mantenga la democracia en pie, que tengamos el grado de libertad que hoy tenemos, y de alguna manera, a pesar de los problemas históricos que tiene el país, pues avances considerables en ciertas áreas. ¿Por qué comienzo por ahí? Porque de alguna manera, o dicho de otra manera, lo que hoy hay en Colombia es un estado de legalidad, es decir, los ciudadanos tenemos que cumplir una ley, un contrato social. Ningún colombiano está por encima de la ley. Y a Colombia le ha hecho mucho daño la cultura del atajo, del dinero fácil, del fin justifica los medios. Y eso es, en otras palabras, lo que está diciendo Gustavo Petro. Prácticamente le está diciendo, aquí se puede hacer lo que uno tenga que hacer si el fin es un fin bueno para la mayoría de la gente, según él. Pero precisamente eso es en lo que yo no estoy de acuerdo, porque el fin no justifica los medios. Si el fin justificara los medios, pues esa cultura traqueta que tanto daño nos ha hecho y que ha profundizado tanto la violencia, Pablo Escobar y tantos criminales que ha habido en Colombia, hubieran tenido la razón. Entonces, lo primero que tengo que decirle a los colombianos es que el fin no justifica los medios. Es muy importante el proceso, y el proceso tiene que ser ajustado a la ley para que las cosas salgan bien. Lo segundo es que Petro ha cambiado varias veces de posición, Andrea. Primero dijo en campaña que no había que hacer constituyente, que las grandes reformas del país se podían hacer sin constituyente. Después, ante las dificultades que ha tenido para sacar algunas de las reformas en el Congreso, porque Petro ha aprobado creo que más de 13 proyectos en el Senado y en el Congreso en general. Es decir, no es cierto que lo estemos bloqueando en el Congreso o que esté bloqueado. Ha aprobado muchas cosas, que no haya logrado otras no quiere decir que esté paralizado. Pero esa dificultad lo ha llevado a hablar de la supuesta constituyente, que a propósito también ha venido diciendo casi que hay que violar la propia Constitución para poderla realizar si fuera necesario. Ahora está cambiando de tesis. Por un lado empezó a hablar de un posible referendo y por el otro está hablando
de sacar adelante la Constitución vía decreto. Entonces, cuando uno ve tantos cambios de posición, lo primero que yo tendría que decir es que a Petro poco o nada le importa implementar la Constitución. Lleva 2 años gobernando y uno se pregunta por qué no ha hecho nada, ¿no? La ausencia de resultados es absoluta, por el contrario está lleno de escándalos que lo comprometen a él y a su familia por corrupción, por ineficiencia, por mala gerencia, por incompetencia. Lo segundo es que Gustavo Petro utiliza el cambio no como propósito, es decir, a él no le interesa que haya cambio, a él lo que le interesa es que lo utiliza como una estrategia para mantener la expectativa de los ciudadanos viva y poder aferrarse al poder. Y lo tercero es que si hoy nos está diciendo que puede implementar la Constitución vía decreto, pues lo que queda claro es que la constituyente el único propósito que tenía era aferrarse al poder. Senador. Terminaría diciendo esto, perdón, Paola, nomás última frase, y es: Colombia, para resolver los problemas que tiene, no necesita una nueva constitución, necesita un buen presidente. Y buena parte de lo que Petro está proponiendo lo podría haber hecho en 2 años con la plata que tiene, con el equipo que tiene, y hoy es el que gobierna y el que tiene de alguna manera el sartén por el mango. Sí, senador Miguel Uribe, pero permítame, porque queremos conocer también la contraparte que dicen desde el Pacto Histórico, y saluda a Isabel Zuleta. Buenas tardes, senadora. ¿Y usted qué le responde al senador Miguel Uribe, que dice que el presidente Petro quiere imponer y no hacer un trámite legal de sus reformas? Un saludo muy especial. Me disculpan que estoy en votación aquí en la Comisión Quinta, por eso apenas me puedo conectar. Primero, decirle al senador que el Movimiento Nacional Constituyente existe hace mucho tiempo. Yo lo reiteraba en la plenaria del Senado de la República. Ese movimiento es un movimiento social. Yo sé que la derecha de este país está acostumbrada a desconocer los movimientos sociales. Los movimientos sociales llevamos reuniéndonos por muchos años analizando nuestra Constitución. La iniciativa de nuestro presidente es una iniciativa que surge desde los pueblos organizados. Este Movimiento Nacional Constituyente le ha dicho al país en reiteradas ocasiones que es necesario reformar la Constitución y que se puede hacer por diferentes vías. Pero además, el proyecto político que yo represento en este Congreso también ha dicho que es necesario escuchar a los movimientos y que ganamos para llevar a cabo unas reformas estructurales que el señor presidente ha presentado en este Congreso, pero que nosotros tenemos manera de probar cómo ustedes, la derecha de este país, se han negado a reconocer que este proyecto político llegó al gobierno, que han obstaculizado esas reformas, que no han permitido que se avance y que encima vienen a decir que el presidente del Senado ha ayudado a estas reformas por vías no legales o recibiendo supuestas coimas, cuando todos aquí en el Congreso sabemos que él se ha opuesto a esta reforma. Los ataques son decididos. Nosotros, por ejemplo, insistimos en que el presidente reasumiera funciones en relación a la CRE. Tumbaron el decreto para reasumir esas funciones. Nos han tenido acorralados y al presidente de la República no le han permitido gobernar. Esa es la realidad concreta. Nosotros tenemos manera de demostrar cómo no le han permitido gobernar al presidente de la República. Así que esta iniciativa de la constituyente es ciudadana, es de un proyecto político que escucha a los movimientos sociales y que nosotros vamos a seguir en las calles, en el Congreso, a través del gobierno, por las vías que corresponda, insistiendo en esas reformas del cambio. Permítame preguntarle al senador Miguel Uribe, pero ¿usted no cree que, digamos, esa inacción en algunos temas del Congreso de la República, sumado a la decisión de algunos de los tribunales, el Consejo de Estado, como bien lo señalaba la senadora Isabel Zuleta, puede terminar galvanizando a las bases del pacto histórico, a las bases del presidente Gustavo Petro, y que eso pues termine derivando en una cantidad de gente que le copia a ese discurso del golpe blando que reiteradamente pues ha planteado el presidente de la República? Lucas, primero, un saludo nuevamente para usted. Lucas, aquí no se trata de cuál es la narrativa, sino cuáles son los hechos reales. Petro puede decir lo que quiera, puede decir que es golpe blando, puede decir que es golpe de Estado, puede decir que es persecución, lo que usted quiera, pero eso se llama Estado de Derecho, se llama democracia, se llama pesos y contrapesos. Es decir, a mí me parece paradójico, Lucas, que hoy quienes han hecho oposición durante años se encargaron de bloquear reformas, se encargaron de tumbar ministros, se encargaron de paralizar programas, porque decían estar en su legítimo derecho en la oposición, hoy gobernando,
digan que es que no los dejan gobernar porque tienen una oposición. Y lo más grave es que estén de alguna manera criticando el Estado de Derecho, es decir, la actividad, la arquitectura institucional de legalidad del Estado con la que se hicieron elegir, primero, con la que se han protegido durante años, y hoy que no les conviene, la atacan. Eso es lo que tiene que entender la ciudadanía, eso no es personal. Mire que la respuesta de Isabel a mí empieza a ser personal, que es que la derecha, no, esto no es personal, yo no tengo nada en contra, digamos, esto no quiero volverlo, no lo quiero aterrizar a las personas. El tema central es hoy lo que está viviendo el país, que a propósito lo que me duele es que este gobierno lleva 2 años y no ha solucionado los problemas que prometió solucionar, y que le quede claro a los colombianos que para solucionarlos no necesitaba cambiar la Constitución, como el mismo presidente dijo. Y muchos de los arreglos institucionales que plantea Gustavo Petro se podrían hacer con gerencia, con buena voluntad, con liderazgo, con el presupuesto que tiene. Es que no perdamos de vista que este gobierno tiene el presupuesto más alto histórico del país. Es decir, plata no le falta. El problema es la incapacidad, la amenaza es su ineptitud, la corrupción que estamos viendo, etcétera. Pero yo quiero hacer aquí algunos comentarios importantes para salirnos de esa retórica mentirosa. Lo primero es que no podemos decir entonces que hay que aprobarle a Petro todo o permitirle violar la ley, que para que su gente no se galvanice o en otros términos se radicalice, etcétera, etcétera. No, perdóneme, es que en una democracia, pues para eso están las instituciones, para que funcionen. Segundo, el Congreso no le ha frenado, no es verdad que le ha frenado todo, le dio el plan de desarrollo, le dio los presupuestos, le dio la reforma tributaria, que era la plata que supuestamente necesitaba, le ha aprobado más de 13 proyectos entre esas reformas importantes, por ejemplo, como su gran apuesta, la gran apuesta de este gobierno era la paz total, ahí está aprobada, sí, por ejemplo. Senador, entonces, pero de todas maneras, lo que nosotros queremos también de fondo es analizar si gobernar por decreto es o no válido en ese orden de ideas. Quiero preguntarle a la senadora Isabel Zuleta si esa utilización de decretos para gobernar definitivamente también no puede conllevar a que se esté dentro de todo, no sé si decirlo, gobernando de una manera no lógica, porque todos estos decretos son objeto de control de la Corte Constitucional y muchas veces la Corte lo que está haciendo es pues decir que no son constitucionales y los tumba. ¿No estaríamos improvisando un poco en ese sentido? Bueno, yo creo que lo importante es también que el país entienda que nosotros somos sumamente respetuosos de esa arquitectura institucional, que la manera como hoy se está viendo la situación de acorralamiento de nuestro gobierno, que además no acaba de empezar. Nosotros tenemos manera de demostrarlo, senador Uribe. Es que además usted empieza en una narrativa como esto no es un asunto personal, no, aquí la claridad es que ustedes ni dejan gobernar, ni dejan hacer, ni rajan, ni prestan el hacha. Nosotros hemos intentado todas las vías. Ahora salen a criticar el diálogo entre los sectores empresariales y el gobierno. ¿Qué es lo que pretende realmente la derecha en este país? Nosotros hemos dicho, por supuesto, que la construcción colectiva es lo más importante para este proyecto político. No quisiéramos que se lleve por una vía de decretos todas las reformas. Quisiéramos que se tramite, pero con el debate profundo, no con jugaditas como lo han hecho aquí en el Congreso. No, con el debate argumentativo como corresponde. Nosotros hemos venido demostrando que no han dejado gobernar. Y le voy a poner 3 ejemplos de por qué no han dejado gobernar. Porque se habla entonces de una supuesta ineptitud. ¿Qué gobierno ha tenido que enfrentar que empresarios de este país le digan a la fuerza pública que hay que hacer un golpe de Estado? ¿Qué gobierno ha tenido que enfrentar que algunos militares retirados hoy estén en el Clan del Golfo, aumentando los niveles de violencia que se tiene? ¿Qué gobierno ha tenido que enfrentar las acusaciones, las calumnias, la persecución que hemos tenido que vivir? Sí, eso no deja gobernar, esa es la realidad. Permítanle a este gobierno distinto, un gobierno de izquierda, un gobierno que no les gusta, permítanle gobernar, eso es lo único que se ha pedido. Ahora, insistimos, nosotros sí queremos reformas estructurales, es decir, que no vayan por decreto, que vayan a ley de la República y que las considere el Congreso de la República. Pero si no se puede, entonces sí, es el Congreso el que tendrá que asumir la responsabilidad de que se lleven por decreto. A ver, rápidamente, senador Uribe, para que lo volvamos un debate. Lucas. ¿Cómo?
No lo escuché. Rápidamente, senador Uribe, para que lo oigamos a usted también. No, rápido, Lucas. Mire, qué paradoja que quienes fueron subversivos, fueron guerrilleros, fueron criminales, estuvieron en una organización terrorista porque decían que Colombia se gobernaba. Estoy hablando del M-19, Isabel, no estoy hablando yo no estoy hablando de ti. Es que esto no es personal contra ti, estoy hablando del presidente que fue en el M-19. Entonces no generalice, senador, porque no todos estamos en la misma condición. Bueno, no, puedo hablarte de las FARC, del ELN y de muchos otros, pero por ahora estoy hablando del M-19 y voy a seguir, pero la que generaliza eres tú, yo no estoy generalizando. Entonces, Gustavo Petro y quienes hoy gobiernan en su mayoría vienen de una extracción de unos grupos criminales que se alzaron en armas supuestamente contra los estados de sitio, es decir, con el gobierno por decreto. Y ahora resulta que llegan al poder después de enfrentar la democracia, buscarla destruir, la utilizan para llegar al poder, ahora utilizan el poder para aferrarse a él y nada más ni nada menos quieren hacer lo que tanto criticaron. Segundo, dice Isabel que este gobierno ningún gobierno había tenido que enfrentar lo que este gobierno está enfrentando, Lucas. Nunca ha habido una oposición más violenta, más virulenta, más radical que la que ejercía Petro y los suyos antes. Pues no vale la pena solo recordar el paro violento del 21. Es que incendiaron el país para frenar una reforma. Y tampoco podemos olvidar que este gobierno, las jugaditas son de este gobierno, los sobornos, las mermeladas, los carrotanques, la burocracia, el clientelismo, el pago de puestos. Usted deja en punta un tema importante, senador Uribe, y es que usted dice que no había visto una oposición tan virulenta como esta y que el tema de los sobornos y de las jugaditas son de este gobierno. Senadora Isabel Cristina Zuleta, ¿usted coincide con lo que está señalando el senador Uribe? A ver, pero un comentario. Estoy diciendo que nunca una oposición tan virulenta y tan agresiva como la de Petro a los gobiernos pasados, estoy diciendo. Es decir, lo que quiero plantear con esto es que Isabel prácticamente se victimiza, como dice Petro, que pobrecito este gobierno que le ha tocado enfrentar al Estado de Derecho y que le ha tocado enfrentar las instituciones y la oposición. Cuando fueron oposición, fueron los más violentos del planeta, fueron los más agresivos. Les parece gravísimo que uno se salga y no haga quórum, pero se les olvida que ellos le prendieron fuego literalmente al país y gracias a lo que ellos hicieron hubo muerte, tiene manera de demostrar que fuimos nosotros hubo violación. Y además vale la pena también resaltar que es que, ojo, los que se aliaron con el clan del Golfo, ELN, FARC y todos los criminales fueron ellos para ganar. Y además, senador, no solamente eso, sino en el pasado fueron ellos los que los patrocinaron y los apoyaron. Entonces, yo lo que digo es que no se victimicen, llevan 2 años gobernando. Muy bien, pero dejemos que responda la senadora Isabel Cristina Zuleta porque hace digamos unos señalamientos delicados y quiero que usted responda, senadora Zuleta. Bueno, la oposición virulenta la vivimos aquí en el Congreso todos los días y no se trata de que se salgan de las sesiones y no hagan quórum, se trata de la falta de respeto cuando se salen y al mismo tiempo gritan no estoy, como lo hizo la senadora Paloma Valencia. Eso es una falta de respeto, senador. O como usted, cuando está diciendo que voten una proposición y al mismo tiempo le dice a todos abiertamente que se salgan ahí dentro de la plenaria del Senado. Entonces las jugaditas no son simplemente salirse, sino instar al otro. Ay, pero Isabel, ten magnitud, ten proporción. ¿Será eso lo mismo que salir a incendiar el país? Senador. No, yo lo dejé hablar. No te victimices. No, los victimarios son los que gobiernan. ¿Cómo has dicho oposición virulenta? ¿Oposición virulenta a hacer unas marchas? Nosotros sí hemos salido a las calles y hemos salido de manera prendieron fuego al país. Yo les recuerdo que ha sido otros gobiernos los que mataron a los manifestantes, los que les quitaron los ojos a los jóvenes. Y usted aquí en la plenaria del Senado de la República ha venido a victimizarse, son ustedes a decir que en su gobierno se les hizo una oposición virulenta cuando los jóvenes están cansados de un Estado que no les acompañó. Ustedes han dicho que son unos los terroristas y sí, yo respaldo al presidente de la República cuando dijo que el señor expresidente Duque es el terrorista, porque terrorismo es acabar con los jóvenes, es destruir las familias. Yo le recuerdo, senador, que acabamos de pasar el fin de semana más tranquilo en 22 años por tener una política de seguridad concreta, que es abordar con nuestra policía, con la policía, los asuntos estructurales de la violencia urbana. Y sí, lo hemos logrado con mucho alivio, porque no era posible que viviéramos tanta violencia en las ciudades
en los territorios urbanos en un fin de semana y en un día tan importante como el Día de las Madres. ¿Aquí qué resultados tenemos y concretos de respeto a la vida y no de la muerte, que fue lo que ustedes propiciaron en sus gobiernos? Mire, senadores, queremos no despedir este debate sin antes hacerle una pregunta muy concreta. Entonces, muy breve. Por favor, muy breve. Senador Miguel Uribe, si en el Congreso ustedes dicen las reformas no estamos de acuerdo, entonces no las vamos a dejar pasar. Si le dicen al presidente Gustavo Petro en las calles, pues no promocione y no promueva la lucha y la división y la violencia. Constituyente, no. Y ahora usted dice, bueno, decreto tampoco, pero entonces eso no es dejar manicruzado también al presidente. Muy concreto, por favor, porque quiero ir también con la senadora Zuleta. Andrea, insisto, hoy los mecanismos legales están para que gobierne, pues que lo haga como porque a todos los demás presidentes cuando se les caían las reformas no se salían a victimizar y decían que pobrecitos que no los dejaban gobernar. Es que vuelvo, repito, es que no se nos olvida la muerte, el terror y el dolor que causó Petro y los suyos en el mayo del 21, cuando incluso policías asesinados, torturados, mujeres, policías explotadas sexualmente, bebés asesinados por cuenta de los que hoy gobiernan. Segundo. Bien, esa es su respuesta, pero permítame, claro, pero es que es muy concreto porque se nos acaba el tiempo y quiero hacerle la misma pregunta a la senadora Zuleta. Ya termino porque ya estaba hablando ahora y quiero contestar simplemente diciendo, aquí el gobierno además ha contado con una oposición que ha estado dispuesta a concertar. Hemos ido a hablar con el presidente a decirle estamos dispuestos a apoyar unas cosas, pero recapaciten otras. Esa es la democracia, porque Petro ganó, es verdad que ganó, pero debe gobernar con las mayorías. Quiero ir con la senadora Isabel Zuleta porque ya se nos acaba el tiempo y también lo justo es escucharla a ella. Senadora Zuleta, pero entonces esos decretos en 10 segundos, el presidente Gustavo Petro se quiere saltar toda la ley, ya agacha los brazos, suelta los brazos como en señal de derrota porque dicen el Congreso no funcionó. ¿Ese es el mensaje que se transmite entonces o qué quiere decir puntualmente en 10 segundos ese mensaje del presidente Petro? No, el mensaje del presidente es el mismo mensaje de los movimientos sociales y de la resistencia en este país. Nosotros vamos a agotar todas las vías constitucionales. Como él lo dijo, la Constitución lo quiere. En la Constitución están los mecanismos. Nosotros vamos a seguir insistiendo en las reformas que necesita este país. Bueno, pues ahí están los argumentos del partido de gobierno, de la oposición. A los senadores Uribe y Zuleta, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Sigue la W.